se acusa de intolerante a la Iglesia justamente por la Inquisición o por las cruzadas, o incluso la aplicación de la violencia en el servicio a la verdad. Y esto ha sido claramente definido como algo contrario a la Iglesia católica. Estas palabras trastornan la idea común sobre la intolerancia. Son palabras que suenan como una condena de la intolerancia, pero de esa intolerancia que siempre se practicó en la Iglesia. Cuando decimos en la Iglesia, no decimos, como algunos dicen, la Iglesia, sino en la Iglesia. En la Iglesia, sí, señores, se practicó la intolerancia. Este es el comentario del filósofo romano Amerio, para que usted lo conozca. Ante todo, debería plantearse una distinción esencial entre quien practica esa violencia y la Iglesia. Es la Iglesia quien da los sacramentos, es la Iglesia quien absuelve, pero no se puede decir que sea la Iglesia quien quema en la hoguera, ni que sea la Iglesia quien es intolerante. La Iglesia queda inmediatamente absuelta porque ella no puede ser intolerante. En nuestra opinión, dice Amerio, no se puede adoptar este concepto de hijos de la Iglesia al modo del pedir de perdón, porque puede contribuir sin querer a aumentar la confusión entre los hijos y la Iglesia. Quienes encendían la hoguera de Giordano Bruno y Jerónimo Savonarola, ¿eran los hijos de la Iglesia o era la Iglesia? En otras palabras, ¿quién es hijo de la Iglesia? A menos que se diga que son hijos de la Iglesia los inocentes, es decir, todos los hombres que se adhieren a la inocencia de Cristo con ánimo recto, en la fe y en las obras. Estos hombres carecen de malicia, porque en todo y por todo reposan en el Verbo divino que les enseña todas las cosas. Si algunos hombres quebrantan la tolerancia y la virtud de la paciencia, entonces ya no son hijos de la Iglesia. En virtud del acto en el cual cometen esa violencia, dejan de ser hijos de la Iglesia. No son la Iglesia y ni siquiera son sus hijos. Estarían fuera de la Iglesia, fuera de su justicia. Se sigue hablando de hijos de la Iglesia y de hombres de la Iglesia, pero en la apologética no está clara la individualidad a la que se refieren esas expresiones. Por ejemplo, cuando el cardenal Ruini habla en favor de la unidad de Italia, ¿es el cardenal Ruini o es la Iglesia quien habla? En último análisis, parece como si la Iglesia hablase solo por medio de la infalibilidad del Papa, porque todas las demás palabras pueden ser contradictorias entre sí. En este caso tal vez tengan razón quienes afirman que la Iglesia es esencialmente papal. Queda, sin embargo, el hecho de que a ciertos papas, como el Papa Liberio, no se les reconoció heroicidad en la obediencia a la fe, como a ciertos obispos que les corrigieron y les impulsaron a regresar a la verdad de la cual se habían separado, y eran papas. Obispos como San Atanasio, uno de los 4 padres de la Iglesia que en la Basílica de San Pedro en Roma sostienen el trono de San Pedro. Él, justamente, luchó contra el Papa Liberio, demostrándole que estaba en una posición errada absolutamente, y era una materia de fe. Era nada más y nada menos que el arrianismo. Y era el Papa, y se equivocó. En eso no es infalible el Papa. Más que papal, habría que decir entonces que la Iglesia es petrina, es decir, se caracteriza porque sus actos no son de este o de aquel Papa, sino actos siempre del mismo Pedro, vicario de Cristo.
Volviendo a la cuestión que nos ocupa, ¿puede decirse que quien enciende la hoguera, quien mutila y quien tortura, no es ni siquiera hijo de la Iglesia? Según la leyenda negra, quien tortura, quien mutila. Bueno, aquí hay una revelación histórica. Cuando San Pío V era gran inquisidor, procuraba encender la hoguera cuando podía asistir a ella. Y siendo hombre santo, es de creer que pensase hacer un acto de religión y de devoción acudiendo a la quema del hereje. A San Pío V, que además es el papa que detuvo a los turcos en Lepanto, la Iglesia, la Santa Iglesia Católica, le proclamó santo. Ahora se nos invita continuamente a volver con ánimo abierto al arrepentimiento ante los métodos de intolerancia e incluso de violencia empleados por aquel Papa en el servicio a la verdad, actos que no han impedido el reconocimiento de su santidad. Hoy sorprende un poco considerar los actos de aquel Papa, porque nuestras ideas acerca de la religión se han desarrollado en forma tal que se condena toda forma de violencia y de complacencia con la violencia. La tendencia general es suprimir toda forma de represión, la injustificada, pero también la justificada. En ocasiones, la intolerancia, precisamente por ser en el servicio a la verdad superior a ella, es necesaria, no accidental. Y existen ocasiones en las cuales en el servicio a la verdad la intolerancia es accidental, no necesaria y por tanto culpable. Cuando es necesaria, también la intolerancia forma parte de las obras de misericordia. Cuando es necesaria, la intolerancia forma parte de las obras de misericordia y es estricta y solamente la misericordia quien la solicita. Si San Pío V era la Iglesia, entonces la intolerancia y la persecución son de la Iglesia, porque las suyas son obras buenas justificadas por la perenne doctrina de la Iglesia. Hay que tener el coraje de decir que la Iglesia quemó a Giordano Bruno, y que dicha quema era legítima, buena y santa, porque se realizó con un hombre malo, cuya maldad consideraría Santo Tomás como la maldad suma por 3 razones: porque se dirigía contra la fe, que es el mayor de todos los bienes, por ser el bien del cual derivan todos los demás; porque pretendía turbar la paz que reposa sobre la verdad creída por los pueblos cristianos, y porque esa maldad, permaneciendo en la obstinación, pretendía ofender al mismo Espíritu Santo. Puede leerlo claramente en la Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino, segunda cuestión 11. Debe darse un paso audaz. El hombre moderno no acepta esa audacia, la de defender la verdad heroicamente a costa de sacrificar ante ella la expresión de la libertad, porque le sitúa contra el espíritu del mundo, contra el sentir común, contra el pensamiento liberal dominante. Como es lógico, no pretendemos que alrededor de las hogueras y de los suplicios no existiesen también hombres que asistían y obraban con espíritu de maldad, con espíritu de crueldad y por el gusto de la sangre. Pero como hemos dicho, esos hombres están fuera de la Iglesia, condenados por ella. El doctor angélico Santo Tomás distingue, Suma Teológica, suplemento 55, respuesta a la cuestión 9. Si bien la Iglesia se sostiene sobre los dones y sobre la autoridad de Dios, como sociedad humana padece en sus actos las humanas deficiencias que no son de Dios.
Los inquisidores debían actuar cerciorándose de la justicia y legitimidad de su actuación, originada y legitimada por la doctrina de la fe. Por parte de ellos, de los herejes, dice Santo Tomás de Aquino, hay en realidad pecado por el que merecieron no solamente la separación de la Iglesia por la excomunión, sino también la exclusión del mundo con la muerte. En realidad, es mucho más grave corromper la fe, vida del alma, que falsificar la moneda con la que se sustenta la vida corporal. Suma Teológica, segunda, cuestión 11. El sumo pontífice San Pío V, que para el vulgo puede simbolizar el prototipo de inquisidor y torturador, fue sin embargo un hombre de profunda fe religiosa. Tanto que San Carlos Borromeo, su principal elector en el cónclave, argumentó su elección con estas palabras: «Cuando conocí la religiosidad, la inocencia y los sentimientos de piedad del cardenal alejandrino Michele Ghislieri, pensé que nadie podía gobernar la Iglesia mejor que él». Esto lo dijo San Carlos Borromeo. A su muerte la Iglesia consideró oportuno y hermoso reconocerle entre sus santos más fuertes y piadosos, y venerarle en su calendario universal. Era un hombre de acción que ponía sus actuaciones al servicio de la piedad y del temor de Dios. El Papa San Pío V no fue un hombre de iglesia sanguinario y cruel, sino un hombre profundamente religioso y devoto. ¿Puede un hombre actuar piadosamente con la derecha y actuar maliciosamente con la izquierda? De forma única no, es decir, no un único individuo. Si actúa con la derecha podrá también actuar con la izquierda, pero no de una única forma. Unas veces actuará con la derecha y otras con la izquierda, pero ni siempre con la derecha ni siempre con la izquierda. Antes o después, un hombre doble se desvela como doble. Si San Pío V hubiese sido inicuo en la acción y hubiese sido falso en la piedad, se habría revelado su doblez y no hubiese sido canonizado por la Iglesia. La crueldad que los liberales atribuyen a los actos de justicia de la Inquisición romana es similar a la que habría de atribuirse incluso a San Pío V, negándole los sentimientos de piedad y de religión latentes en esa alegría de la cual, para gloria de Dios, gozan los hombres santos, no gozando de la muerte del hereje, sino gozando de la gloria de Dios, viendo extirpada la maldad, inclusive con la extirpación del malvado. Esa alegría es similar a la que canta el Apocalipsis cuando con grandes voces gritan los santos al Señor: «Alégrate sobre ella, oh cielo, y vosotros, los santos y los apóstoles y los profetas, porque ha fallado en juicio Dios a favor vuestro, tomando venganza de ella». Apocalipsis 18:20. O similar también a la exaltación de los rectos de corazón, proclamada en los Salmos, Salmo 149. Encomios de Dios halla en su garganta y espada de 2 filos en sus manos para realizar venganza en las naciones, castigos en los pueblos, para hacer en ellos el fallo prescripto. Tal es el honor de todos sus fieles. Para el hombre moderno resulta incomprensible escuchar que San Pío V estaba presente en las hogueras, porque el hombre moderno en su extravío no reconoce que el principio de su propio ser se encuentra esencialmente en la verdad externa a él y que el principio de existencia de las cosas se halla en el Verbo que las ha creado. No reconoce que su misma existencia subjetiva depende de la verdad objetiva, adhiriéndose a la cual recibe el alimento vital y sin adherirse a la cual no recibe nada y muere. Por tanto, se trata de una cuestión muy delicada que no debería tocarse, pero que si se toca, ha de hacerse con todos estos necesarios distingos. No debe olvidarse que las hogueras eran popularísimas en esta época. Las hogueras se encendían siempre en ceremonias públicas
con numerosa participación de aquellas personas que habitaban en el lugar, los cuales sin duda creían presenciar el castigo de un malvado, pero considerando también que aquel malvado, ante la inminencia de la muerte, era capaz de arrepentirse y hasta de adquirir un mérito que los pueblos cristianos intentaban aplicarse, y entonces todos aquellos que miraban al condenado, que sabían que iba a la muerte, se encomendaban al condenado para que ofreciera ese sacrificio por sus almas y por su salvación. A los condenados a la hoguera no se les aborrecía, antes bien casi se les veneraba. Y así volvemos a la afirmación de Santo Tomás, curiosa en ciertos aspectos, cuando dice en la Suma Teológica: la muerte infligida como pena por los delitos borra toda la pena debida por ellos en la otra vida, o por lo menos parte de la pena en proporción a la culpa, al padecimiento y a la contrición. Sin embargo, la muerte por razones naturales no la borra. El condenado a muerte no va al infierno, sino inmediatamente al paraíso si acepta el padecimiento para borrar su pecado. Porque en la muerte que le es infligida ha encontrado el acto supremo de expiación. Dicho sentimiento dominaba oscura pero decisivamente al pueblo cristiano cuando acudía a las hogueras. Acudían para encomendar su alma a un alma que con certeza estaba para ir al paraíso. Hoy la tendencia general es suprimir toda forma de represión, pero la intolerancia a la cual se refiere en este pasaje tanta gente, hablando justamente de la violencia y de los usos de la violencia y el pedido de perdón, estaba y está justificada por todos los motivos enumerados, motivos de justicia y de caridad. De justicia porque se condena solo al hereje obstinado, y esa obstinación gravemente perjudicial para la fe así pervertida merece ser castigada. De caridad porque se condena y se destruye al hereje para que el ejemplo de este castigo disuada a todos los demás cristianos de la misma culpa. Culpa que no es de poco momento, porque la herejía no consiste solo en un pecado intelectual, como piensan en especial los incrédulos, sino en la misma medida carnal, al tener como causa próxima una adhesión obstinada a las propias falsas ideas y no a las de Dios, y como causa remota la soberbia o la avaricia. Cosas todas ellas que le impiden al cristiano esa salvación que la Iglesia tiene como misión procurarle. El núcleo de la cuestión reside en que a una sociedad en tiempos los tratados eclesiásticos añadían perfecta, le corresponde constitutivamente la facultad de castigar. Si se mira bien, una sociedad que careciese de la facultad de castigar sería una sociedad fundada sobre la indiferencia moral. Esa sociedad no castigaría porque las acciones de los hombres serían indiferentes. En el pensamiento moderno palpita también la idea de libertad. No se castiga porque el hombre es libre, dicen. Y que el hombre sea libre quiere decir que no habría ningún límite para las operaciones de su inteligencia, para sus dichos y para sus actos. Todas las operaciones del intelecto humano serían entonces dignas y merecedoras de respeto, porque el hombre es libre. La libertad es el principio de estas sociedades modernas. Es el principio que inspira el espíritu del mundo, del cual se han dejado invadir también los hombres que forman la Iglesia. Como se ve, este tipo de doctrinas acerca de la intolerancia y acerca del uso de la violencia por parte de los hijos de la Iglesia o de la Iglesia es muy espinoso. Sus espinas tocan los principios mismos de los cuales deriva el espíritu modernista: la independencia de la autoridad y el hermanamiento irenista por encima de cualquier otro principio. Esa falsa paz, ese pacifismo. A estos principios se opone en la historia de la Iglesia ejemplos ilustres como el de San Pío V.
Puedo gozar de la existencia de la hoguera en la medida en que ésta constituye un acto de justicia y de caridad en el servicio a la verdad, y por tanto dependiente de la verdad a que sirvo, para castigar la violencia que ejerce el hereje con obstinación contra, y esta vez sí contra, la misma verdad. Sirva para materia de meditación todas estas citas acerca de la Suma Teológica, de cómo era la situación, veámosla justamente en estos teólogos de esa época, para poder entender, claro está, el desarrollo de la Inquisición, las penas que se aplicaban y también la pena de muerte, de la que ya en otro momento hemos hablado también.